Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos a Julio Chocano Moreno, que además de ser socio de Hispania Nuestra desde hace bastantes años, es uno de nuestros delegados en Castilla-La Mancha. Él es funcionario de la Universidad de Castilla-La Mancha, graduado en Historia, máster de Investigación en Letras y Humanidades y doctorando en dicha universidad. También estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y lleva trabajando en el tema de los molinos harineros hidráulicos desde hace bastantes años, como habéis visto en su currículum. Ha sido tema de su TFG, de su TFM, ha impartido muchísimas conferencias. Además, es socio de la Asociación de la Conservación y el Estudio de los Molinos, del Centro de Estudios de Campo de Montiel. Es fundador de la empresa Beltrani, que ha coordinado diversos estudios patrimoniales de patrimonio industrial, ferrocarril, fábricas de harinas, norias, molinos, y pertenece al grupo folclórico Manzantini, con el que ha actuado en numerosas provincias españolas y naciones de varios continentes. Nos va a hablar de las manifestaciones artísticas relacionadas con los molinos, con un formato de producción variopinto, como dice en su presentación, desde pliegos sueltos a transmisión oral, grabaciones sonoras, etc. Dice en su presentación que fue tal la profusión de los ingenios hidráulicos y posteriormente eólicos dedicados a la molturación del cereal que contamos con un amplio campo de estudio. Vamos a hablar de un rico panorama dentro del mundo hispano, dentro del género Andalucía, Asturias, Galicia, León y Zamora, con sus molineras, moliñeiras o muñeiras. Yo creo que, Julio, te voy a dar paso para que nos expliques exactamente muy bien de qué se trata este folclore de la actividad molinar. Como siempre, vamos a mantener cámaras y micrófonos apagados para que no haya ninguna interrupción a la conferencia de Julio. Todas las preguntas que queráis las podéis siempre hacer a través del chat al final de la conferencia. La conferencia durará unos 45 o 50 minutos y, pues lo dicho, después habrá turno de preguntas para quien quiera hacerle llegar sus inquietudes, él le responderá de viva voz. Así que, Julio, todo tuyo y los molinos. Adelante. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar la presentación y empezamos del principio, que es lo suyo. ¿Qué es esto? Buenas tardes, noches, porque por aquí ya se ve todo muy oscuro a estas alturas del año, pero vamos a intentar dar un poco de luz sobre estos aspectos que a mí personalmente pues, siempre me han atraído mucho. Llevamos trabajando, como decía Teresa, muchos años el tema de los molinos y nos apasiona, pero es que más años todavía llevamos con el tema del folclore, que quizá lleve toda mi vida, ¿no? Porque desde pequeño pues aprendí en la UD, en la escuela, y luego a los 17 años me metí en este grupo de coros y danzas, que he tenido la suerte de ser un grupo muy, muy viajero, muy internacional, y hemos mostrado folclore de España por muchos países del mundo. Y entonces mi idea fue aunar estas dos aficiones, en los molinos y el folclore, para poder contaros un poco lo relacionados y lo imbricados que están estos dos temas. En la misma presentación, la primera diapositiva, como podéis ver todos, arriba a la izquierda pues aparece una escena en el molino. Posiblemente sea uno de los temas de los que hablaremos, es el del corregidor, el corregidor que visita el molino, ¿verdad? Y tiene un pequeño o grande romance con la molinera. Abajo tenéis algunas imágenes de libros de los que yo he ido coleccionando relacionados con la literatura, ¿no? El folclore, claro, es un aspecto, el folclórico, que relaciona otros muchos aspectos artísticos, la literatura, el cine, ¿verdad? La poesía. Todo es parte, en cierto modo, del folclore. El folclore lo que tiene es un tinte más popular y fijaos qué popular, qué hay más popular que una actividad en la que se está haciendo el pan nuestro de cada día, que era el molino. Entonces, ya digo, primero vamos a ver algunos estudios que existen ya de la bibliografía sobre este tema. Sobre el molino hay mucho escrito. Lo que ocurre es que he puesto aquí a continuación estos 4 grandes trabajos, porque estos sí hacen referencia directa, ¿no?, a lo que es la literatura y el folclore del molino. Anchón Aguirre, que fue presidente hasta su muerte de nuestra asociación, la de Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos, pues ya trató el tema de la molinería en la literatura y en las tradiciones orales. Emilio del Carmelo Tomás Loba, a quien tuve el gusto de saludar la semana pasada en Lorca, el fin de semana pasado en un congreso sobre folclore y sociedad. Es un folclorista, es profesor de literatura y también es un gran trovero
que para quien no lo sepa, son estas personas que repentizan con el folclore murciano, con ciertos aspectos del folclore murciano, se inventan las canciones, pero sobre la marcha, sobre un tema dado, ¿no? Entonces pasamos unos ratos muy agradables en Lorca con unos troveros murcianos y otros verseadores, que es como se le llama en Canarias, que son también troveros, gente que repentiza esos cantos folclóricos, ¿no? Emilio del Carmelo sabe mucho de folclore y también habló del molino y de su mundo en la literatura tradicional popular. Luis Suárez Pérez habló también de aspectos relacionados con el mundo de los molinos en un congreso de molinología en Segovia. Tuve la suerte de escucharle porque ya en esa época yo ya asistía a los congresos, ya era socio de ACEN. Y finalmente Isidoro Jiménez Rodríguez, en un congreso que se celebró aquí en Alcázar de San Juan, en nuestra región, en Castilla-La Mancha, en el año 2005, pues también publicó, primero, dio la conferencia y luego posteriormente las actas fueron publicadas en el 2009 sobre los molinos de viento en los refranes, dichos y canciones. Fijaos qué antiguo es el tema del molino y cuánto tiempo hace que se trata en la literatura, que hasta nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, recoge estas alusiones al molino. En el Éxodo ya habla del molino, ¿verdad? Cuando se refiere al primogénito del faraón y toda aquella historia, ¿verdad?, de la salida del éxodo de los judíos de las tierras egipcias donde estaban siendo esclavos. Pero es que también en el libro de los Números habla de 2 piedras de molino. El Deuteronomio también lo cita: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. En la Biblia, de la que, bueno, no todos los autores se ponen de acuerdo en establecer su antigüedad, pero estamos hablando de 7 a 14 siglos de antigüedad antes de Cristo. O sea, fijaos ya el molino, el tiempo que lleva con nosotros. Y bueno, hay muchas más citas, que no aquí he puesto 4, pero sí hay muchas más. Y en el Nuevo Testamento también las hay, en Mateo, en Marcos, los evangelios en Mateo, en Marcos, y en el Apocalipsis también se hace referencia al molino. Y aquella imagen que todos tenemos grabada por las películas, y que hemos visto en televisión sobre la vida de Sansón, cuando Dalí, la verdad, lo traiciona, y vemos a Sansón cómo es condenado finalmente, es cegado, ¿verdad?, y sin vista, como decía, es condenado a girar la piedra de un molino, en este caso de una tahona, que sería un molino de sangre, y sabemos que eran movidos por bestias o por esclavos. En este caso, pues Sansón hace de esclavo y tiene ese cometido que le encargan los filisteos como castigo, ¿verdad? En nuestra literatura también tiene cabida la vida del molino. Y ya en 1554, nuestro famoso Lazarillo de Tormes, ¿verdad?, una obra que es cumbre y comienzo también de la picaresca, de las obras relacionadas con la picaresca española, pues ya habla incluso de los orígenes del protagonista. Dice: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una cenia. La cenia, para quien no sea conocedor de la técnica de los molinos, se trata de aquellos molinos de rueda vertical. Había 2 técnicas para los molinos: unos eran rueda horizontal, que era el rodezno, que solía estar en la parte inferior del molino, donde entraba el agua por los cárcavos, y luego estaba la cenia, que era una rueda vertical, que estaba adosada, una rueda grande adosada al edificio del molino, y era movida por el mismo río, por la corriente del río que estaba en el margen donde estaba construido el edificio molinar. Entonces ya habla el Lazarillo, que dice que su padre tenía a cargo una cenia, ¿verdad? Por cierto, hace poco leí que esta cenia ya no existe, pero sí se sabe que hubo en Tormes esta cenia, que existía, pero fue destruida, desgraciadamente, como otros bienes. Nosotros, los que estamos en España Nostra, pues sabemos bien, ¿verdad?, este mal que nos acosa, que es la destrucción de bienes patrimoniales y de bienes arquitectónicos con mucha historia. Pues la cenia del Lazarillo, leí recientemente en una noticia que había sido destruida cuando se construyó una de las carreteras que llegan a Tormes, de la carretera nacional, por cierto. Bueno, hablaba de que el Lazarillo, que fue molinero más de 15 años y que su madre, estando en la cenia, le parió allí en el molino. O sea que el Lazarillo nació en el molino. También en la tradición española de romances, y esos romances, como ya sabéis, eran muchas veces coplas de ciego, el ciego o el lisiado, que no tenía con qué
con qué desempeñar su vida laboral, ¿verdad? Para poder comer, pues se dedicaba a cantar coplas, a cantar romances. Y una de ellas, uno de ellos, de los romances que luego fueron recogidos en Pliegos de Cordel, pues es la canción de La molinera y el corregidor. Aquí, en este caso, en la que podéis ver, forma parte de una colección. Ahora al final, cuando salgamos de las diapositivas, pues os enseñaré si es posible, si se puede ver desde aquí, os enseñaré el original. Y este en concreto, pues lo adquirí por internet y es de los pocos originales que quedan de Pliegos de Cordel que hablan de temas de molinos. Se cree que es de finales del 19 o principios del 20 y se publicó, se imprimió en imprentas de Barcelona. Una obra cumbre y que luego ha dado paso a muchas versiones, tanto de cinematográficas como poéticas, incluso musicales de gran prestigio como la que hizo Falla a principios del siglo XX, es Pedro Antonio de Alarcón, el autor del Sombrero de Tres Picos. Aquí tuve la suerte de que gracias a mi afición a comprar cosas por internet, cosas antiguas, pues adquirí una edición del Sombrero de Tres Picos de 1911 y en esa edición, curiosamente, a continuación del prólogo, en el prefacio, Pedro Antonio de Alarcón nos relata de dónde sacó la idea de escribir el Sombrero de Tres Picos. Y lo pongo aquí y os lo leo para, por si no se puede leer bien a los que no tengáis resolución en el ordenador, pues él decía que oyó referir el romance a un zacio pastor de cabras que nunca había salido de la escondida cortijada en que nació. Y continúa relatando Alarcón y dice, tuvo a bien deslumbrar y embelesar cierta noche nuestra inocencia relativa con el cuento en verso de El corregidor y la molinera, o sea, del molinero y la corregidora. Esto lo dice él un poco en plan sorna, ¿no? Y él dice que la ofrece al público este año, la edición, como digo, de 1911, un librito, con el nombre del Sombrero de Tres Picos. Esta novela tuvo muchísima fama y, como decía anteriormente, Manuel de Falla, el gaditano Falla, en 1919 pues hizo un ballet que también tuvo tanto éxito que al final tuvo que componer dos suites y fue tal el éxito que, vamos, tuvo que viajar por toda Europa y gran parte del mundo también haciendo esta música. Para quien no la recuerde, vamos a poner un fragmento. Bueno, volvemos a la presentación. Como decía, esta obra de Falla tuvo muchísimo éxito y tuvo que llevarla por los auditorios de medio mundo. Y ha sido grabada multitud de veces y en la actualidad se sigue representando. También llegó el mito de la molinera y del corregidor y la molinera que se queda solo en el molino. Estábamos hablando de épocas en las que la mujer, ¿verdad?, pues estaba todavía muy sometida y la que era muy independiente y se quedaba cuidando del molino, pues siempre había esas malas lenguas que terminaban hablando de ella. Bueno, pues llegó esta historia, llegó también al cine. Y en 1955 el director Mario Camerini trae a escena a una bellísima Sofía Loren, acompañada de Marcello Mastroianni, pero curiosamente, como en España tenemos esta manía de cambiarle los títulos a las películas, pues aquí se llamó La Bella Campesina, cuando realmente el título en Italia era La Bella Mugnaia, que es la Bella Molinera. Y el tema, pues el que decía en el siglo XVII, Nápoles formaba, bueno, aquí se mete mucho con los españoles, porque en aquella época, en el XVII, en el que está basada la historia, el contexto de esta película, pues Nápoles formaba parte del Imperio Español. Sabéis que era los príncipes borbones, pues eran virreyes en Nápoles,
el hijo del rey, Carlos III, por ejemplo, cuando vino a España a reinar, pues venía acababa de ser virrey en Nápoles, ¿no? Pues habla de un astuto molinero, que en este caso lo protagoniza Marcello Mastroianni, que se aprovecha de la belleza de su mujer para obtener favores de la administración española. Bueno, como ya digo, el cine también ha recogido estas historias del folclore molinar. En el próximo congreso de molinología que vamos a llevar a Alcalá de Henares dentro de pocas semanas, pues hago referencia a unos cantares, a 30.000 cantares populares, aunque en realidad fueron 9.000, pero él lo tituló así, de un folclorista o una persona muy culta que se dedicó a muchas cosas, no sé si podríamos llamarle folclorista o simplemente aficionado a la cultura, pero que esa gran afición hizo que recogiese muchos cantos populares. Este señor, Eusebio Vasco de Valdepeñas, y a finales del 19 y principios del 20, pues compuso, o recogió, mejor dicho, pues, como he dicho, cerca de 9.000 composiciones relacionadas con la cultura popular, con lo que se cantaba, y aquí traigo algunas de ellas para que las veáis. Por ejemplo, esta concretamente además habla de un molino que estaba situado en el pueblo que me vio nacer, Arenas de San Juan. Ya no queda nada de ese molino, desgraciadamente, pero sí queda un puente, que le llaman el puente de Palo. Palo debió ser algún personaje. Y ese puente que veis ahí, con sus dos ojos, está sobre un caz que ya tampoco existe. Está cerca de la central termosolar, una central termosolar inmensa que han hecho que es más grande que el pueblo. Y el caz conducía las aguas del río Jiguela, que es un afluente del Guadiana, hasta el molino de Angulo. Y habla Eusebio Vasco Gallego, recoge una coplilla, en este caso una seguidilla, y dice: las muchachas de Arenas bajan a Angulo, porque en el molinito juegan al burro. También Eusebio Vasco recoge, entre otras composiciones, otras cuartetas, seguidillas, pues muchas alusivas a molinos que existían. O sea, habla realmente de los nombres de los molinos. Este en concreto que estáis viendo aquí en la pantalla es el molino de Molemocho, que tiene una historia muy curiosa el nombre, porque en los documentos más antiguos que hemos encontrado en el Archivo Histórico Nacional, el nombre original en 1422 era de Nuño Mocho. Fijaos qué nombre más bonito. Nuño Mocho, que quizá, no tenemos confirmado porque no hemos encontrado más documentos, quizá fuera el primer dueño del molino, del molino, pero arrendado, eso sí, porque pertenecía a la Orden de Calatrava. Sería el arrendador, este Nuño Mocho, o posiblemente a lo mejor un primer dueño o molinero. Al final, el habla popular, la deformación del lenguaje, ha hecho que ese Nuño Mocho terminara siendo Molemocho, que es como se le llama actualmente al molino. Ha sido restaurado. Si podéis ver en la fotografía que aparece arriba a la derecha, el edificio ha quedado precioso. Hicieron una restauración con cargo a los fondos del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Y Eusebio Vasco nos cuenta que en esa época pues, se decían estas poesías, estas seguidillas, ¿verdad? Habla de: si vas a Molimocho, dile a Pochela. Pochela podía ser seguramente el molinero o la molinera, que le mande dineros a la Manuela. Sería el molinero en este caso, porque habla de mandarle dinero a la Manuela, que sería la molinera. También dice: Molimocho me da voces, Flor de Rivera me llama, las cantineras del puente me dicen que no me vaya. Este Flor de Rivera, curiosamente, hace 2 semanas pues, tuvimos que dar una conferencia en Torralba de Calatrava sobre la historia de este molino. Es un pueblo en el que me encuentro también muy relacionado, el pueblo de Torralba de Calatrava, y Flor de Rivera actualmente está en ruinas. Es un molino que se podría restaurar y desde España Nostra pues, está incluido en esa lista de molinos del Guadiana que existe como bienes de la lista roja que tenemos agrupados con ese nombre, ¿no? Molinos del Guadiana, molinos harineros del Guadiana. Flor de Rivera actualmente es un paraje que está muy seco porque justo el el molino que está antes, el de Puente Navarro, que se llama Puente Navarro, que también lo cita aquí en esta cuarteta, porque habla de las cantineras del puente, y ahí se está refiriendo al molino de Puente Navarro. El molino de Puente Navarro actualmente constituye una presa de las tablas de Daimiel para conseguir el encharcamiento de las tablas. Las tablas, hay años en los que no llueve o llueve muy poco y al final pues se secan, ¿no? Entonces lo que han intentado hacer las autoridades, tanto medioambientales como políticas, es que en Puente Navarro se construya una presa y esa presa haga que el agua del Guadiana no siga discurriendo hacia el sur del centro de la provincia y se quede retenida para alimentar las tablas de Daimiel. Lo cuento un poco en plan
no anecdótico, sino que también es la realidad, es nuestra realidad social, ¿verdad? Nuestra realidad también Hispania Nostra, sabéis que tenemos ese interés ya no solo por los bienes patrimoniales arquitectónicos, sino también por la naturaleza, pues no está mal que sepáis también, que conozcáis de estos acontecimientos naturales que existen en nuestra zona. Habla también de la piedra batanera. Molemocho tuvo un batán. De las investigaciones que hemos hecho en los archivos, pues hablaba de que Molemocho tenía tanto piedras, que llegó a tener 5 piedras para moler cereal, ¿verdad? Como un batán adosado al molino, pues tenía también un batán. Ya sabéis que los batanes pues son esos ingenios hidráulicos, como los molinos también, pero que se dedican, en vez de a la molturación del cereal, se dedicaban a devastar la ropa, las telas, las lanas, ¿no? Quitarle lo vasto. Lo que era un elemento que lo que posibilitaba era que la ropa, o sea, que la lana o las telas vastas, al principio, lógicamente, pues pudieran adquirir una contextura para que pudieran ser realizadas luego, convertidas en vestimenta, ¿no? Entonces, esos son los batanes, para quien no conozca el tema de los batanes. Y aquí había uno al lado de Molemocho. También dice que Molimocho es la fama de los molinos, pero le echan la pata a los malvecinos. Aquí habla ya de la rivalidad entre unos molinos y otros. El de Malvecinos está en el pueblo que hay a continuación de Daimiel. Entre Torralba y Daimiel está Carrión de Calatrava, el pueblo que está cerca de esta ciudad, de esta medina musulmana de Omeya del siglo IX, que es Calatrava la Vieja. Pues ahí es donde está el pueblo de Carrión de Calatrava. Y también hago referencia aquí que de Malvecinos, otro de nuestros folcloristas, Antonio Vallejo, pues tiene recogido otra copla que hablaba de los malvecinos vengo y muelo en la batanera, traigo la mejor harina que se muele en la ribera. Habla de los malvecinos en plural porque, curiosamente, es de los pocos casos que yo conozco, y no sé si en España se dará alguno más, en que hay 2 molinos, uno a cada lado del margen del río. Sí, en Galicia hemos visto molinos que están uno debajo de otro, o sea, incluso juntos, ¿no? Bajando de un torrente, hemos conocido cuando hemos viajado por la zona de Picón y Folón, la zona del Rosal, de Pontevedra, pero en este caso no es que estén uno a continuación, sino que está uno enfrente de otro. Entonces, debía ser difícil y me hubiera gustado verlos moler en aquella época, porque 2 molinos, y por eso a lo mejor el nombre, incluso Malvecinos, tengan ese nombre, ¿no? Que se lo pusieran así. Pasamos ya a hablar de uno de los mejores folcloristas que hemos tenido en España, y se trata del cacereño Manuel García Matos. Manuel García Matos hizo una antología de folclore musical de España, y también en el 56, y luego en el 79 una magna antología del folclore. Y ya García Matos nos habla de uno de los elementos más característicos del folclore de los molinos. Y cómo no, tendremos que hablar en primer lugar de la muñeira. Es que fijaos, esa muñeira que todos sabemos que es un baile típico y una danza típica, ¿verdad?, de Galicia, pues muñeira es molinera, en la traducción del gallego. Entonces se habla aquí de que la muñeira es un baile típico popular de Galicia, que etimológicamente quiere decir danza molinera. Pues el término deriva del muiño o molino. Y en el 18 el metro aire de la muñeira era considerado como un aire antiguo. Bueno, todo lo que nos cuenta aquí García Matos, pues digamos que va a misa, ¿verdad? Porque era un gran folclorista y es de los que están consagrados. Para mí, García Matos, como pueda ser actualmente Joaquín Díaz, o como lo pudo ser Agapito Marazuela, del que pudimos ver el domingo un reportaje en televisión, y los que tengáis, podéis acceder por el podcast, lo que no lo hayáis visto, yo os aconsejo que en el podcast de Televisión Española podáis acceder a ese reportaje de Imprescindibles, que es como se llama, que se emitió el domingo por la tarde. Podáis ver el reportaje sobre Agapito Marazuela, que ahora os pondré también alguna cosa de él y hablaremos de él. De García Matos vamos a oír una muñeira, a ver qué os parece. Bueno, yo soy enamorado de todo el folclore de España en general, pero el gallego es quizás de los que más me guste, junto con el canario. El manchego tampoco le hago ascos porque es el nuestro, y esa sevillana, ¿verdad? También, pero tenemos un folclore tan rico. Bueno,
todos estos trozos que os he insertado aquí en esta diapositiva forman parte de esta recopilación que hizo García Matos sobre temas relacionados con los molinos y de distintas regiones, además. Fijaos, habla del molino de la Sabinosa, en La Coruña, un alalá, que habla de O Muiño, Xabello, Bello, ten silveiras de arredores. Más que, los que seáis gallegos me podéis reprender, cuando el gallego. Las mozas que van a L, todas perden de colores. Se entiende muy bien, ¿verdad? Muiño, ya sabéis que es molino. Y aquí habla también, a la derecha tenéis otro que habla del molino. Viene la traducción abajo, incluso abajo a la derecha. En los discos de García Matos se vendieron tanto en aquella época que incluso algunos de los discos tienen traducciones a varios idiomas. O sea, fueron muy adquiridos. Creo que hay uno, si alguien está interesado, creo que hace poco vi uno en Todo Colección, no sé si al precio de 40 euros, son LPs, discos de vinilo, y creo que uno se podría adquirir, yo lo tengo, lo adquirí también hace unos meses, a primeros de año, y creo que queda algún otro por ahí que se pueda todavía, estamos a tiempo de adquirirlo. Bueno, otro de los fondos que podemos consultar por Internet, tenemos acceso por Internet, afortunadamente, es el Fondo de Música Tradicional. La institución Milà y Fontanals de Barcelona, de la que está a cargo el gran Emilio Ros Fábregas, con el que me une una amistad personal porque vamos, cada vez que le pedimos que nos ayude a la búsqueda de algún tema, pues lo ayuda con todo el gusto del mundo. También estuvo trabajando en esta institución Esther Navarro, una paisana, vamos a decir paisana porque es de un pueblo de Albacete, de Vianos, y conocemos este Fondo de Música Tradicional, acudimos muy a menudo a él porque tiene, como podéis ver aquí, pues tiene joyas, tiene tesoros. Y aquí en concreto de Tengo de ir al molino, que fue localizado en Mieres, en Asturias. Vamos a hablar de otra persona que vino por España, que no era español, pero que también hizo una buena labor, tanto con sus fotografías como con sus reportajes fonográficos. Venía con su cassette, ¿verdad? En aquella época, claro, no todo el mundo podía disponer de esos medios. Y se trata de Alan Lomax. Este americano llegó por los años 50 a España y ya digo, gracias a él, pues contamos con piezas de mucho valor que no se han podido guardar si no es por su gran labor, ¿verdad? Aquí concretamente en Ciudad Real, en La Mancha, en la localidad de Infantes y La Solana, pues creo que rescató unas seguidillas. Vamos a oír. Bueno, fijaos qué suerte hemos tenido de tener una grabación folclórica con un tenor tremendo, ¿verdad? Una gran calidad. Bueno, otro de lo que podemos encontrar, otro de los aspectos que podemos encontrar en el Fondo de Música Tradicional son las partituras y letras, aparte de algunas grabaciones, y esta en concreto pues habla de Tengo un molino que muele, ¿verdad? Esta fue recopilada por Dolores, bueno, la informante fue Dolores Gómez Jiménez, y la recopiló el folclorista Juan Albacete Maza en la provincia de Cádiz. Es una canción de corro, entonces habla de que tengo un molino que muele con mucha resignación. Pues esta es otra de las cosas que podemos encontrar en este Fondo de Música Tradicional. O también La Virgen va para el molino,
Esta, en concreto, pues es un canto también de la provincia de Cádiz, de Jerez de la Frontera, y la informante era María Arenas Medina, y en concreto ha sido Emilio Ros Fábregas el que ha hecho la recopilación, aunque de la misión en la que se encontró. Las misiones, igual que los concursos, eran una especie como de becas que se daban en los años 40, 50 a los folcloristas investigadores de la época, y en concreto el recopilador fue Arcadio de la Rea, también un gran investigador y un gran folclorista. Y aquí ya voy a pasar algunas diapositivas que pertenecen a una presentación que la he querido dejar tal cual para que veáis cómo todavía este tema pues, está en boga. Y es que este año, el año de la pandemia, o uno de los años de la pandemia, pues tuvimos la suerte en febrero, ¿verdad?, de tener una jornada, la Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos, en la que hablaba de los ecos del paisaje sonoro en torno a los molinos. A mí se me ocurrió participar y lo hice con mi grupo Mazzantini, el grupo manchego en el que hacemos también folclore de toda España, con una obra que se llama El Entremés o La Molinera y el Cura. Y de esta obra os voy a contar ahora aspectos más detallados, porque es quizá la obra cumbre para mí de todo el folclore molinar. Luis Díaz Viana, Lucía Mejino y Consuelo Rodríguez y Elena del Vado, en el 82, hicieron una recopilación de romances en la provincia de Soria y hablaban de cómo habían encontrado el taonero y el cura, que también por corrupción del lenguaje se llamaba el tabernero. Nosotros hemos encontrado otras versiones que hablan de taornero y el cura, y hablan de todas las versiones que habían sido recopiladas por otro folclorista llamado Bonifacio Gil, del que podemos encontrar también temas en el Fondo de Música Tradicional. Bueno, y hablan de fórmulas eufemísticas como gobernar un pollito o lo quiso pesar el pie, porque no se podían decir otras cosas más fuertes, ¿verdad? A la hora de cantar y interpretar siempre tienes que usar pues el doble sentido, el eufemismo. En este caso en concreto, pues Bonifacio Gil todo esto lo documenta en el Cancionero Popular de Extremadura. Estos autores de los que estamos hablando pues hablan también de otras versiones de la mitad sur de la península y de Valladolid, en los que ha habido también esos temas de censura. Remiten también al que hablábamos antes, Arcadio de la Rea, en el que dice que era difícil conseguir que la cantaran porque la canción hace burla de un cura, es una canción un poco anticlerical. Y claro, hay ciertas épocas de la historia en las que hemos vivido que no se podía hacer esa crítica, ¿verdad? La Iglesia ha tenido mucha fuerza durante muchas épocas y había que tener mucho respeto con ellos porque podía ser contraproducente. Bueno, aquí incluso hacemos una referencia a Arcadio de la Rea, a un romacero judío que investigó en el norte de Marruecos. Bueno, y esto que os voy a contar ahora, fijaos, esto sería un unicornio, ¿verdad? Un unicornio o algo que se da muy pocas veces. El folclore generalmente, el 99% de las canciones que todos los grupos interpretan son anónimas, ¿verdad? Tradicionales, popular, anónimo, ¿verdad? No se sabe el autor y se interpretan muchísimas versiones, ¿verdad? Y variedades. Y claro, muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo no se sabe el autor con lo bonito que es esta cuarteta o esta seguidilla, esta estrofa, el arte que tiene? ¿Cómo no sabemos el autor? Y es que en otras épocas no se daba importancia al autor. Simplemente pues, se componía o el autor pues, lo hacía con todo el gusto del mundo, se cantaba, se pasaba de una región a otra, se versionaba, se cambiaba, pero aquí en concreto sí sabemos el autor. Estos autores, Díaz Viana, Mejino, Rodríguez y del Vado, encuentran que Quiñones de Benavente, uno de los autores de entremeses más famosos del Siglo de Oro, pues tenía en su libro manuscrito de entremeses, tenía una obra en la que habla de este tema, ¿verdad? De la molinera y el corregidor. Entonces, aquí ya digo, tenemos autor en este caso, como es Quiñones de Benavente. Y todo lo que venga después son versiones de este romance que él escribió. Por ejemplo, la que nosotros hacemos, interpretamos, es una versión de Corral de Calatrava, que para que veáis, antes de que veáis la versión que nosotros hacemos, que es más elaborada y con unos instrumentos que se llaman matracas, que ideó nuestro presidente, los ideó, pero con un antecedente tradicional también, pues aquí vais a oír lo que cantaba la informante de Corral de Calatrava, Isabel Cañamero. Siéntate si estás despacio, siéntate si estás despacio, te contaré el entremés
te contaré el entremés. Lo que le pasa a un taunero, lo que le pasa a un taunero, un día con su mujer, un día con su mujer. Bueno, habéis visto, ahí habla de taurnero, en realidad es taonero. Nosotros lo cantamos así en la versión como taonero. El taonero, como decía anteriormente, la taona, ya sabéis que era la noria de sangre. Esa noria, ese molino, podía ser un molino de aceite, por ejemplo, una taona puede ser un molino de aceite, perfectamente movido por un animal, que ese animal al dar vueltas, ¿no? Pues atado a ese engranaje, pues muele las piedras, o las piedras de ese molino. Puede ser un molino de harina o un molino de aceite. Entonces, aquí habla del taonero, ¿verdad? En otras versiones habla del molinero, el molinero y el cura. Esta en concreto es una versión de Almajano, de un pueblo de Soria, que habla del taonero y el cura, en Castilla y León. En Extremadura hay una versión en campanario que habla del entremés, y aquí, curiosamente, Bonifacio Gil pues la recopila poniéndola en el lenguaje popular extremeño, ¿verdad? Y dice, si estás despacio, ¿no? Con esas aspiradas, te contaré un entremés, lo que le pasó a un taonero casado con su mujer. También tenemos una versión en Galicia. Fijaos lo que se extendió este romance, ¿no? Esta historia, ¿no? El molinero y el fraile, o el cura y el molinero, o el entremés. Aquí en concreto pues es de un pueblo de Lugo que se llama Foilebar, y la informante era María Porfirio. En La Rioja también tenemos una versión, Villamediana de Iregua, que se llama El cura y la molinera. La informante pues era una señora que había nacido en 1920. Y otras versiones de esta para mí, ya digo, la obra cumbre del folclore molinar, pues están recogidas en distintas provincias de España. Tenemos en Córdoba una de ellas, otra en Cádiz, en Martos de la provincia de Jaén, en la provincia de Albacete mi amigo Paco Mendoza, profesor de literatura jubilado y con un gran humor, y además la persona a la que le debo pues muchas consultas sobre el romancero, gran experto en pliegos de cordel también, los que tuvimos ocasión de escribir un libro hace unos años. También de la provincia de Cádiz, la provincia de Huelva, esa provincia de Huelva en la que está radicado ese romance del que veremos otra versión ahora, y también de la provincia de Sevilla. Y por último también el Cancionero Popular de Jaén. Ya veis que casi toda España cantaba este romance. La versión que vamos a ver ahora de nuestro grupo, ¿verdad? El grupo Mazzantini, vais a ver que hay unos instrumentos que se llaman matracas, pero que tienen su origen en las carrascas, que son unos instrumentos idiófonos de percusión que, como podéis ver en la imagen, es un simple tablón, una madera, ¿verdad? En la que se han hecho unas incisiones, unas ondulaciones, para que con un palito, pues al pasar por esas incisiones, vibren las chapas que tienen también adheridas, más que adheridas, clavadas, esas chapas que están clavadas a la tabla, y pueda resultar un sonido muy, muy gracioso y muy, muy musical, ¿no? Esto, Antonio Vallejo, también gran amigo mío y gran folclorista, pues habla de ello en su libro que ha sido publicado recientemente, el año pasado, en Pastores de Antaño, hace una descripción de este instrumento. También están las sonajas, de las que podemos ver en Urueña, el pueblo donde tiene la Fundación Joaquín Díaz, otro entrañable amigo, pues tiene allí en su colección de instrumentos musicales, tiene unas sonajas, allí le llaman sonajas. Anteriores, como habéis visto, era carrasca, y estos son sonajas, pero es muy parecido. Si os dais cuenta, la construcción es muy sencilla, muy similar a las dos, ¿no? Luego el texto y la música de este romance, pues Antonio Vallejo, en otro de sus libros, de los primeros que publicó en la Biblioteca de Autores Manchegos, en el 88, pues pone la letra, digamos, y también nos pone la partitura. O sea, contamos con la partitura para cualquier aficionado que quiera reproducirla y cantarla y tocarla, pues lo puede hacer, ¿verdad? Y luego, antes de pasar a oír ese romance, vamos a oír también otro de los géneros del folclore molinar, como son los cuentos. Y en los cuentos también habla de este tema del que vamos a oír al final la versión, que es Joaquín Díaz en concreto, y además con esta gran voz que tiene Joaquín Díaz, pues lo hace perfectamente, y vais a oír un cuento muy cortito. Pues este era un cura que estaba siempre detrás de la molinera, y en cuanto no estaba el molinero, pues iba al molino para pasar la noche con ella, y se llevaba con él al monaguillo por si venía alguien que le avisara.
con que una noche llegaron los ladrones y les pillaron al cura y a la molinera. Y dijo uno de los ladrones: ¿y qué hacemos con estos dos? Y dijo otro: pues nada, atarles detrás de la mula y a moler. ¿Y con el chico? Pues a ese ponerle una vela y que nos alumbre mientras robamos. Con que así fue. Y al día siguiente en misa se vuelve el cura y dice: anoche, por ser noche de San Andrés, nos hicieron moler a 3. Y contesta el monaguillo: yo no sé si eran 3 o eran 2 o era 1. El caso es que toda la noche estuve con el candil colgado en el culo. Bueno, habéis podido oír a nuestro Joaquín Díaz en sus tiempos mozos, con una gran voz y también con... Bueno, es que tanto recitando, ¿verdad?, como declamando, como cantando es digno de oír, y con todo lo que sabe. Estos son los compañeros con estas matracas que os decía antes, que es una evolución de esas sonajas o esa carrasca, ¿verdad? Pero aquí las matracas son más largas y fijaos cómo al final, aunque la foto no tiene mucha definición, al final de las matracas, del palo, están los personajes, esos personajes, el cura, la molinera, el molinero, están los compañeros vestidos con los trajes folclóricos interpretando este entremés. Esta es otra de las instantáneas, las que aparecen. Y este señor que aparece en la fotografía falleció desgraciadamente hace un par de años, era nuestro mentor, digamos, era nuestra alma mater del grupo y fue el que ideó estas matracas tan geniales para interpretar este entremés y le ofrecemos desde aquí un homenaje merecido. Antes de seguir al final, que veremos esa interpretación del entremés, también hay que hacer referencia, como decía antes, a Agapito Marazuela. Este folclorista segoviano pues hizo una gran labor y aquí vamos a ver una interpretación suya de algo, vamos, de lo más típico del folclore molinar, que es el vengo de moler, ¿no?, de esta composición. A ver qué tal. Vengo de moler, morena, de los molinos de arriba. Vengo de moler, morena, de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, yolé, yolé, yolé. No me cobra la maquila que vengo de moler, morena. Vengo de... Bueno, pues como podéis ver, Agapito Marazuela pues también era un gran intérprete, era un guitarrista fenomenal, un investigador extraordinario, bueno, y tuvo que sufrir algunos avatares políticos, desgraciadamente, por aquella época tan convulsa, pero bueno, finalmente fue reconocido y se le hicieron varios homenajes. Aquí está uno de los grupos de los que yo tengo más cariño. En la época en la que uno pues es joven, ¿verdad?, adolescente, y llegan estas personas, la época del cambio de régimen además, llega la democracia con Libertad sin ira, que era uno de los temas estrellas que tuvieron, y hacen un par de temas relacionados con los molinos que son encantadores, con un ritmo y unas voces impresionantes. Y no quería dejar pasar que los escucharais porque me vais a dar la razón cuando los oigáis y alguno de vosotros os traerá unos gratos recuerdos. Vamos a oír a Jarcha con estos temas. Hola. Vende productos en Facebook e Instagram cuando abras tu tienda online con Ahora Shopify, la plataforma. Tienes que aguantar un poco porque necesito, vamos. En la provincia de Huelva de un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino arrendado y era casado con una moza que era una rosa y era tan bella que el corregidor madre se quedó bella, la regalaba, la prometía hasta que un día le pidió los favores que pretendía. Responde la molinera: nuestros favores admito, pero siento si nos pilla mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual entra, con la cual sale cuando es su gusto. Después es que nos pilla y nos dé un gran susto. Responde el corregidor: me estoy haciendo a la idea de mandarle en el molino algo que allí le entretenga. Según lo digo, será de trigo, porción bastante,
que lo muela esta noche, que es importante para una idea que tengo oculta bajo la multa de 12 duros. Así será del modo, estemos seguros. Allí por aquel molino ha pasado un pasajero que entendía de moler tanto como el molinero. Si tienes Bueno, una pena, ¿verdad?, que no sigamos saliendo completo, pero ya sabéis cómo es esto y nada, seguimos con la presentación y pasamos. De hecho, a- Julio, tengo que avisarte que son ya las 8 menos cuarto. Muy bien, gracias, Teresa. Nada. No nos queda mucho ya y vamos a pasar ya al segundo tema de Jarcha, Pues este era un cura que que no me resisto a que lo oigáis también porque el segundo es para mí uno de los preferidos musicalmente. Mirad qué belleza musical tradicional conseguía Jarcha con estos temas populares. Isabel la Tomina sale a leío, Isabel la Tomina sale a leío, que te trae al endeble a Terecio, morena resalada a Terecio. Si piensas que por verte voy a leío, si piensas que por verte voy a leío, voy en catálogo guarros que se han perdido. Morena resalada que se han perdido. La molinera le da con aire a la piedra que vuela. ¡Ea, ea, ea! ¡Ya vienes otra vez! ¡Ea, ea, ea! ¡Ya vienes otra vez! Que está mi madre en casa, mira que no va a ver. Que está mi madre en casa, mira que no va a ver. Si está tu madre. Bueno, qué pena, como decía antes, no seguir escuchando, la verdad, estos temas tan fenomenales de Jarcha, pero también tenemos que traer aquí a colación, lógicamente, a otro de los grupos emblemáticos del folclore, del folk, como le decimos muchas veces, ¿no? Cuando aludimos a agrupaciones que no están vestidas de folclóricos, ¿verdad? Y que hacen una música en la que utilizan a lo mejor instrumentos como un bajo eléctrico o instrumentos como un acordeón o más distintos, digamos, de los que se utilizan en los grupos de coros y danzas. Y como no, tenemos que hablar de Nuevo Mester. Nuevo Mester Juglaría hizo 2 temas relacionados con los molinos y además los hizo de una manera magistral. En uno de ellos, el que veíamos antes que entonaba Agapito Marazuela, lo hacen no solo con el almirez que utilizaba Agapito, sino también emplean una tabla de lavar o cantero. Y lo vais a oír como el sonido lo refleja muy bien cuando veáis esta molinera del Nuevo Mester. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, olé, olé, olé. No me cobra la maquila que vengo de moler morena. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Bueno, seguimos con Nuevo Mester y otro de los temas también que ellos hicieron muy popular fue el de la molinera y el corregidor. A ver qué os parece este en concreto. Yo creo que también es un trabajo magistral el que hicieron. Decía un cohete y a la Vamos allá.
En Arcos de la Frontera vivía un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino alquilado. Y era casado con una moza como una rosa tan guapa y bella, que el corregidor mismo se apreció de ella. La visitaba, la cortejaba, hasta que un día la declaró el intento que pretendía. Contesta la molinera: Vuestros favores admito, lo que siento es mi marido, si nos cogen el garrito. Porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Y si viene y nos coge, nos dará un susto. Bueno, una maravilla para mí, tanto las voces como la presentación de este grupo. Creo que ha sido algo a lo que tenemos que estar muy agradecidos, porque también han tenido una labor de investigación. Y muchas veces cuando se investiga y se divulga con esa maestría como lo han hecho ellos, pues miel sobre hojuelas, ¿verdad? Bueno, y aquí esto ya es otra cosa. Aquí ya otros, los aficionados, entramos en ocasiones a hacer estos temas. Cuando damos conferencias sobre los molinos, pues también nos metemos un poco a mayores y también entonamos alguna cosilla, ¿verdad? Aquí con mi compañero Carlos Navarro, pues hicimos el fin de fiesta, digamos, una conferencia que di en Corral de Calatrava. Creo que era además de las primeras conferencias que daba sobre molinos, pues hicimos un amago de entonar esto, ¿verdad? Le pidió los favores que pretendía. Responde la molinera: vuestros favores admito. Responde la molinera: vuestros favores admito. Pero siento si nos coge mi marido en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual entra, con la cual sale cuando es su gusto. Expuesto es que nos pille y nos dé un gran susto. Bueno, no os castigo más y pasamos a la interpretación de la que hemos estado hablando, la de el entremés, y con esos instrumentos de los que decía al principio. Vamos a ver ahora el vídeo del grupo Mazzantini, con esos instrumentos que se llaman matracas, y con los personajes al final de las matracas, para que me digáis qué os parece este entremés, que también se llama La molinería del cura, de que hemos hablado ya mucho en esta presentación. Os dejo con el grupo Mazzantini. Lo que te lo pise y nos traiga de comer, y nos traiga de comer. Quiero un mole morizado, quiero un mole morizado con mucha azúcar y miel, con mucha azúcar y miel. Mientras no te lo comiendo, mientras no te lo comiendo, a la puerta llámame, a la puerta llámame. Señor cura, mi marido, señor cura, mi marido, ¿dónde le meto yo a usted? Méteme en este costal, méteme en este costal y arrímame a la pared, y arrímame a la pared. Es aquello que allí veo, es aquello que allí veo, arrimado a la pared, arrimado a la pared. Los panegas de trigo, son los panegas de trigo que han caído que moler, que han caído que moler. Sea
sea trigo no lo sea, mis ojos lo tienen que ver, mis ojos lo tienen que ver. Qué bien que me viene, padre, qué bien que me viene, padre, qué bien que me viene usted, qué bien que me viene usted. Que tengo la mula coja, que tengo la mula coja, ya ha caído que mole, ya ha caído que mole. Bueno, yo creo que merecía la pena, ¿verdad? Es algo para mí de lo más simbólico de todo este tema. Y bueno, espero que os haya gustado y que no os hayáis aburrido con estas cosas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Julio. Yo creo que te lo debes pasar muy bien con preparando estas cosas, ¿verdad? Reconócelo, por favor. La verdad es que sí, disfruto muchísimo y yo creo que sí, que intento también contagiar a los demás, a los que nos conocen este tema, pues intento que también les guste, ¿no? Bueno, pues que sepas que estaban los de las asociaciones de ACEM y Tajamar, Luis y Inés, que te mandan recuerdos, o sea que hemos podido disfrutar de esa última canción. Bueno, no sé, ¿sería canción? ¿Cómo se llamaría así o cómo lo llamaríamos? Sí, es una copla, es un romance en realidad, es un romance cantado y el tema es el entremés, tiene dos títulos, el entremés o el romance de la molinera y el cura. Me queda mucho por aprender, como ves, Julio. Oye, lo que pasa es que tú, por lo que he visto en la conferencia, eres dado a disfrutar hacernos disfrutar a los demás de tu saber folclórico, como en otras sesiones del Foro de Asociaciones de Hispania Nostra, ¿te acuerdas? Que siempre al final acabas cantando, con Araceli o sin Araceli, o con quien sea. Oye, ¿este año qué va a pasar? ¿Vas a deleitarnos con tu presencia? Uy, lo que hace falta es que pueda ir. Porque os recuerdo a todos, Julio, a ti te lo recuerdo también, que este año tenemos el Foro de Asociaciones y Gestores Culturales en Madrid. Va a ser del 18 al 20 de noviembre y está el periodo de inscripción abierto. O sea que os invito a todos a que se apuntéis. Se va a tratar temas de mucho interés, sobre todo para el tema asociativo. Y como digo, en otras ocasiones, Julio, además de ir, participar y hacernos partícipe de su actividad como socio y como asociación, nos canta. Así que, oye, Julio, te estamos esperando. Sí, la verdad es que sí. Y lo suyo es que además, en la última vez que recuerdo que me hicieron cantar, cuando estuvimos en la visita a Nuevo Bastán, sí. Y creo que no estabas tú, Teresa, parece que estaba Blanca. Y claro, lo curioso fue que me pedía Araceli, oye, cantar algo. Y estaba yo acompañado de 2 turnos, gracias a Dios, no estaba solo. Y dije, Nuevo Bastán, esto fue fundado por un navarro, ¿verdad? Goyeneche. Digo, pues ya está, la J Navarra. Y allá que fuimos. Bueno, es un momento de improvisación que os salió fenomenal, ¿no? Si es que, como bien dices, el folclore da para muchísimo desde todos los puntos de España. La verdad es que ha sido una gozada verte y escuchar lo que nos has contado, Julio. De hecho, te voy a resumir los comentarios de la gente que está conectada, que dicen que enhorabuena, muy interesante y entretenido, preciosa charla.
dice una, me ha encantado, una vez más me has sorprendido, o sea que efectivamente, Julio, te has lucido ese patrimonio, mezcla de inmaterial, material, porque hay instrumentos musicales, ¿no? Está arraigada a un territorio, la verdad es que se nota el cariño que le tienes. Lo que no tenemos es preguntas. Julio, yo creo que has dejado todo clarísimo. Me alegro muchísimo que quede tan claro. Yo lo que sí quiero dejar claro y que todo el mundo lo sepa, al que sea desconocedor de nuestro folclore, es que tenéis que ser conscientes de que tenemos el folclore más rico del mundo. Y no es un chauvinismo, ¿verdad? Esta frase. Yo he tenido la suerte de ir a festivales folclóricos de otros países. Hemos estado en América, en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos en el año 64 estuvo el grupo, en China, en Japón, Polonia 3 veces. En Polonia cada vez que vamos nos llevamos el primer premio. Y llevando folclore de distintas regiones de España. Quiero decir, es un folclore que no tiene parangón en ningún país del mundo. Tenemos una variedad que es única. Quizá porque en otras épocas los desplazamientos eran muy difíciles, ¿verdad? Este territorio que tenemos tan accidentado, con tantas cordilleras, pues no era fácil desplazarse de un lugar a otro. Entonces, las distintas regiones de España pues tenían folclores muy distintos entre ellas. Y por eso, de eso, la variedad y la riqueza que atesoramos. Pues Julio, nos los has conseguido condensar en esta Hispania Nuestra Contigo en Casa. Como decía, se nota la pasión. Me ha faltado que nos cantes en directo, aunque nos hayas puesto el vídeo, pero me falta que nos cantes en directo. Y esperamos desde Hispania Nuestra verte en el próximo foro de asociaciones para que nos cantes en directo, efectivamente. Si es que al final se trata un poco de eso, de divertirse. Aunque sea para la clausura, iré seguro. Fantástico. Oye, está grabado. Está grabado y no sé si está por alguien de la Junta Directiva que te oiga, está grabado. Así que nada, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias a todos los que han participado en esta sesión de Hispania Nuestra Contigo en Casa. Como digo, invitaros a que os apuntéis al foro de asociaciones y si no, al siguiente Hispania Nuestra Contigo en Casa, que no va a ser el martes que viene porque es fiesta en Madrid. Así que será el siguiente, ¿de acuerdo? Y si os habéis perdido algo o queréis revivir alguna parte de esta magnífica conferencia, como se ha grabado, pues lo podréis ver a partir de la semana que viene. Julio, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, hasta siempre.